Dios está aquí, se mueve aquí, una atmósfera feliz. Quiero hablarle acerca de la santificación en los tiempos que estamos. Necesitamos vivir una vida de santificación al Señor. Amén. El Señor está a las puertas. Cada día el Señor cumple su palabra. Cada día el Señor está mostrando y está hablando de diferentes maneras. Que las trompetas están listas por ser sonadas. Aló, iglesia, no podemos vivir más acomodados a este mundo. La iglesia necesita estar preparada para los tiempos finales. La novia necesita estar ataviada, sin arruga y sin mancha. ¿Cómo está tu vestido delante del Señor? Pero necesitamos estar preparados para el día que Jesús venga. No podemos seguir viviendo una vida a medias. No podemos vivir una vida de altos y bajos. Necesitamos vivir una vida santificada al Señor. Necesitamos vivir una vida de santidad a Dios, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero Dios quiere manifestarse en medio de nosotros. Dios quiere revelarse en cada uno de nosotros, pero no le hemos permitido al Señor. Y hoy quiero llevarle a una historia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 16. El reinado de Uzías, uno de los buenos reyes, pero que al final no terminó como empezó. Dice la palabra en el verso 16 del capítulo 26 de Segunda de Crónicas. Mas cuando ya era fuerte, diga conmigo, mas cuando ya era fuerte. Cuidado en creerte muy fuerte. Porque ese es el problema cuando nos empezamos a creer que estamos muy fuertes. Porque el Señor se glorifica en los débiles. Amén. Entre más débil usted sea, Dios más se perfecciona en nosotros, dice la palabra. Pero dice la palabra que este rey se creía fuerte. Mas cuando ya era fuerte, ¿qué dice? Su corazón se enalteció. ¿Para qué? Diga conmigo, para su ruina. Diga, para su ruina. Su corazón se enalteció, dice la palabra. Cuando tú te enalteces, viene ruina a tu vida. Viene ruina a tu caminar. Y aquel rey se enalteció, dice la palabra, para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, dice que se llenó de ira. Diga conmigo, se llenó de ira. ¿Y qué dice? Y en su ira contra los sacerdotes, diga conmigo, la lepra le brotó. ¿Qué le brotó? La lepra le brotó, dice la palabra. La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Verso 21. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su muerte, dice. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual le fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo a cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Necesitamos ver la manifestación de Dios en este tiempo. Dios prometió que la gloria postrera sería mayor que la primera. Y para los tiempos que Dios nos está apuntando, para la venida de Jesús,
Necesitamos estar preparados para ver la mayor manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios es un Dios real, Dios es un Dios omnipresente. Dios hoy está en este lugar. Dije, Dios hoy está en este lugar. Regálale un fuerte aplauso al Señor, porque el omnipotente está en esta casa hoy, en este lugar. Él se quiere manifestar en nuestras vidas. ¿Sabe? Este rey comenzó bien, pero terminó mal. Comenzó bien, pero terminó mal. Hay veces que Dios trae palabras de corrección. Son necesarias en algún momento las palabras de corrección, porque la corrección de Dios no te tiene que afligir. La corrección de Dios no es para maldición, porque la corrección de Dios siempre va a traer fruto. Diga conmigo, siempre va a traer fruto. Dígalo más fuerte, siempre va a traer fruto. O sea, cuando Dios trae una palabra de corrección es para traer frutos a nuestras vidas. ¿Sabes? Hay una razón por qué la presencia de Dios no se está manifestando en nuestras vidas. No estamos viendo la manifestación de Dios en estos tiempos. Hay una razón por la cual no estamos viendo la manifestación de Dios, y es la santificación. Necesitamos una iglesia santificada para el Señor, apartada para Dios, consagrada para el Señor. Amén. ¿Sabe? Aquel rey comenzó bien su reinado. Si usted va a los capítulos anteriores, usted mira, el rey Usías fue un buen rey. Llevó a la nación a una prosperidad. Israel estaba en lo mejor, hablándolo en todas las áreas. Pero llegó un momento que el rey Usías cayó en un bache. Comenzó bien, pero paulatinamente empezó a dejar por alto ciertos principios y verdades. Algunas veces nos pasa que vamos caminando y paulatinamente algunas verdades las estamos haciendo a un lado, algunos principios no le estamos dando la validez que necesita, y son necesarios en nuestras vidas. Son necesarios los principios, las verdades de Dios son las que nos hacen libres, las verdades de Dios son las que transforman, las verdades de Dios son las que nos demandan cada día para seguir hacia adelante, para seguir viviendo una vida agradable al Dios Todopoderoso. ¿Sabes cuál es la gran verdad cuando uno comienza a jugar con la gracia de Dios? Yo te quiero decir, no juegues con la gracia de Dios. No podemos jugar con la gracia de Dios, porque cuando tú empiezas a jugar con la gracia de Dios, ¿sabes qué pasa? La gracia se puede convertir en desgracia. La gracia de Dios se te puede convertir en desgracia. Cuando tú empiezas a abusar, porque Dios nos ha dado de su gracia, por su gracia somos salvos, por su gracia tenemos vida eterna, por su gracia somos llamados hijos de Dios, por su gracia cada día podemos estar delante de Él, pero tampoco yo no puedo abusar de la gracia del Señor en mi vida. Cuando tú empiezas a jugar con el pecado, cuando empiezas a jugar con las cosas de Dios, las cosas de Dios no son juegos. Las cosas de Dios no son como un títere. Con la gracia no podemos jugar. Porque cuando tú comienzas a jugar con el pecado, estás abriendo una puerta. Comienzas lento, comienzas paulatinamente. Y algo va entrando, algo va abriéndose dentro de tu vida. No permitas que el pecado entre como un invitado a tu vida. Nosotros no estamos para invitar al pecado como invitado a nuestra vida. No puede venir de una manera ocasional. No puede venir de vez en cuando el pecado a nuestra vida. No podemos permitir que el pecado gobierne nuestro caminar.
El Señor es el que hemos invitado a gobernar, a dirigir nuestro caminar. Usías fue un hombre de Dios, fue un rey de Dios. Pero ¿sabes qué pasó con Usías? Fue degradando. Comenzó a tomarse algunos atributos que no le correspondían. Cuidado cuando tú te empiezas a tomar algunos atributos. Usías empezó a tomar atributos que no le correspondían. Y hay atributos que nosotros no nos podemos tomar, porque ya el Señor dejó establecido, ya el Señor te mandó en cada uno de nosotros. Dios tiene límites en nosotros. Dios había puesto límites. Mira lo tremendo aquí. Dios había puesto límites en el rey y Dios había puesto límites en los sacerdotes. Dios le declaró los límites al rey Usías. El rey tenía que juzgar, el rey tenía que gobernar, pero los sacerdotes tenían que presentar ofrenda en el templo de Dios. Pero vino aquel hombre que se había enaltecido, aquel hombre que dice que su corazón se enalteció, empezó a tomar sus propias decisiones, empezó a actuar a su propia manera, empezó lleno de orgullo y de rebelión. El orgullo y la rebelión empezaron a tomar fuerza dentro del corazón del rey Usías. Y dijo, no, yo puedo hacer lo que están haciendo los sacerdotes. Yo puedo presentar ofrenda, yo puedo presentar incienso. Y si usted mira, dice en el verso 16, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. A él no le correspondía presentar incienso. Pero él, porque su corazón se había enaltecido, pasó por alto el mandato de Dios. Cuidado con estar pasando el mandato de Dios en tu vida. Hay mandatos que Dios nos ha establecido, pero muchas veces los estamos pasando por alto porque tenemos ciertos tiempos de caminar en el Señor, tenemos ciertos conocimientos, tenemos ciertos dones, tenemos ciertos años de caminar en el Señor, y entonces como ya tenemos estas cosas, no nos importa y podemos pasar por alto algunos principios. Pero delante del Señor, sabes que esto no va. Porque Dios ya tiene diseños y Dios ya tiene maneras de cómo operar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabes que Él pasó por alto los mandatos de Dios? Usted no puede pasar por alto los principios divinos. ¿Aló? Y después venir a actuar normal. Eso pasó con Usías y con el rey Usías. Quiso venir a actuar normal. ¿Sabe? Trate de meter el dedo aquí en esto. En este enchufe eléctrico. Métalo. ¿Qué pasa cuando usted lo mete ahí? Trate de meterlo. Y después recibe un golpe eléctrico. ¿Pero quién lo metió? ¿Quién fue el que decidió? ¿Quién fue el que decidió hacerlo? Usías entró en el templo a hacer lo que Dios no le había permitido, lo que Dios no le había pedido. Se tomó el atributo, Usías se tomó el atributo, ofreció incienso. Los sacerdotes trataron de detenerlo, pero Dios lo golpeó con lepra. Diga conmigo, Dios lo golpeó con lepra. Cuidado con la lepra en la casa en este tiempo. La lepra viene de diferentes formas hoy. Y hay veces no entendemos por qué aquello está en la casa y no desaparece. Porque aquello se ha venido a empoderar dentro de nosotros. Porque probablemente hemos desobedecido. Probablemente no estamos haciendo lo que Dios está demandando de nuestras vidas. Vivió hasta el último día lleno de lepra. Pero mira, cuando usted va a Isaías capítulo 6, el profeta Isaías era contemporáneo con el rey Usías. Isaías capítulo 6. Vaya conmigo al 6. Mira lo que pasa. Dice que Usías había muerto en el año que murió el rey Usías. ¿Cuándo? En el año que murió el rey Usías. ¿Qué dice?
Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Diga conmigo, la manifestación de la presencia de Dios. Vamos, diga, la manifestación de la presencia de Dios. Algo estaba pasando en la vida de Isaías que probablemente en los últimos años no estaba viendo la manifestación de Dios. Algo murió, algo se cerró, pero venía un nuevo tiempo y Dios estaba trayendo nuevamente la manifestación de su presencia a su casa. Y usted mira la experiencia que tuvo Isaías, que aún fue confrontado. Cuando usted va a los siguientes versículos, mira que Isaías fue confrontado y dijo, ay de mí. ¿Qué dijo? Ay de mí. Dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Algo pasó, diferente fue con Usías, Usías entró al templo, pero su prepotencia, su orgullo, su ego, se tomó atributos que no le correspondían a él. Pero vemos en el caso de Isaías, en Isaías fue lo diferente, porque cuando vino la manifestación de Dios a su vida, fue confrontado y pudo revelar la condición que había en él, pudo sacar lo impuro que había en su corazón, porque dice, ay de mí, siendo hombre pecador de labios impuros, dice. Pero el carbón encendido pasó, lo purificó y algo pasó en la vida del profeta Isaías. El año que murió el rey Usías, diga conmigo, se manifestó la gloria de Dios. Cuando algo muere en ti, la gloria de Dios se puede manifestar. Cuando tú estás muriendo constantemente, la gloria de Dios será manifestada, la gloria de Dios será derramada. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Ahora, ¿cuál es la gran lección que vemos acá hoy? ¿Cuál es la enseñanza que el Señor quiere dejarnos esta noche? Que cuando muere el rey Usías, algo pasa. Aquel rey arrogante, aquel rey altivo, aquel rey orgulloso. ¿Qué pasa cuando muere el pecado en nosotros? ¿Qué dice el verso 6? Yo lo acabo de decir. Vi yo al Señor, dice. ¿Qué dice? Verso 1, perdón. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cuando muere el Usías dentro de nosotros, usted sabe que todos llevamos un Usías dentro de nosotros. Hay un Usías que tiene que morir. Tiene que morir el pecado en nosotros. Tenemos que distanciarlos de todo aquello que desagrada a Dios, todo aquello que ofende a Dios, todo aquello que al Señor lo contrita. Pero algo pasó en ese día con la vida del profeta Ezequiel. Necesitamos hacer morir en nosotros la arrogancia. Tenemos que hacer morir en nosotros la rebelión. Tenemos que hacer morir en nosotros el orgullo. Necesitamos hacer morir el altivez. Eso no está conmigo. No está con nosotros. No, mentiras también. Dentro de nosotros hay orgullo. Dentro de nosotros en algún momento hay arrogancia. Dentro de nosotros hay momentos que hay altivez. Dentro hay momentos que la carne se manifiesta. Pero para eso estamos en esta vida, para consagrarnos a diario, para llevar a la cruz del Calvario, para rendir nuestras vidas. Pero no podemos estar permitiendo la altivez, porque cuando tú permites que la altivez siga gobernando en tu vida, lo que estás provocando es que tu corazón se enaltezca y que tu corazón venga a ruina. Y que tu corazón sea causa de que venga la lepra a tu vida y a tu casa. Dios quiere manifestarse en este tiempo en medio de nosotros. El rey Usías representa el pecado que se había entronado,
que se había arraigado en el corazón de él. Pero cuando muere el Uzías, hay una manifestación de Dios. Te puedes preguntar hoy por qué Dios no se manifiesta en tu vida. Yo te pregunto hoy, ¿cuándo fue la última vez que tuviste la manifestación de Dios en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a Dios manifestarse de una manera no tradicional? Porque Dios es un Dios real. Dios es un Dios que se manifiesta. Dios es un Dios que anda buscando manifestarse en medio de su pueblo. Aló, necesitamos ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Levante sus manos y diga: yo necesito ver la manifestación de Dios en este tiempo. Donde caminas, tú miras la manifestación de Dios. Donde tú estás, ves a Dios manifestarse, ves a Dios revelarse, ves a Dios de una manera sobrenatural. Dios se manifiesta en la economía, Dios se manifiesta en la salud, Dios se manifiesta con tus hijos, Dios se manifiesta en tu casa, Dios se manifiesta allá afuera. Predicas y Dios se manifiesta, hablas a los demás y Dios se manifiesta, porque esa es la verdadera manifestación de Dios. Necesitamos salir de las letras, necesitamos salir del conocimiento y empezar a ver la verdadera manifestación de Dios, que eres capaz de impactar a otros, de provocar a otros, de desafiar a otros, de activar a otros. La pregunta que tú debes de hacerte hoy: ¿qué pecado hemos permitido en nuestra vida? ¿Qué pecado estamos permitiendo en nuestra familia? ¿Qué pecado estamos permitiendo en nuestra economía? Que ya Dios no se manifiesta, que ya Dios no obra, que Dios ya no ejecuta. ¿Sabes? Una vez que Uzías muere, ¿qué pasa una vez que Uzías muere? La gloria de Dios empieza a manifestarse. ¿Sabe que la santificación? Hay tres cosas importantes dentro de la santificación. ¿Sabe que grabes esto? La santificación tiene un aspecto posicional. Ya se lo explico. La santificación es progresiva, número 2. Y la santificación final. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme. La santificación posicional se refiere que a través de Cristo y que la obra de Jesús en mi vida, empezamos a ser santos, empezamos a ser santificados. La sangre nos limpia. ¿Cuántos dan un amén? La sangre de Cristo nos limpia, pero nos da una posición como hijos. Nos posiciona como hijos, pero ese solo es el comienzo. Diga conmigo: la santidad progresiva. Diga: la santidad progresiva, que tiene que ver con mi vida diaria. Diga conmigo: tiene que ver con mi vida diaria. Mi vida tiene que estar creciendo en santidad. Dije: tu vida tiene que estar creciendo en santidad. Lo que te gobernaba ayer, ahora solo es un pasado, solo es un testimonio. Ahora luchas con algo nuevo, porque sabes que mañana será tu nuevo tiempo que Dios va a estar haciendo en tu vida. Alguien le da un amén al Señor hoy. Alguien le da un gloria a Jesús en esta hora. Necesitamos la santidad, amada iglesia. La santidad es progresiva. Necesitamos vivir a diario buscando la santidad del Señor. Diga conmigo: yo necesito estar creciendo con la santidad de Dios. Hay pecados del ayer que ya no te controlan. El pecado de ayer no te puede controlar más. Aló, pero estamos batallando con algo más hoy. Estamos bregando con algo. Yo no, pues yo sí. Usted no, pero yo sí. Porque esta es una vida progresiva. Batallamos siempre con algo. Porque cuando estamos batallando, vamos y doblamos rodillas, rendimos nuestras vidas, nos acercamos a Dios cada día. Hay pecados que ya no te pueden gobernar. Dije: hay pecados que ya no pueden estar gobernando tu vida. Y dije la otra: la santificación final es cuando lleguemos a la presencia de Dios. Cuando estemos en la redención final delante de nuestro Cristo, amada iglesia. Aló. Pero necesitamos trabajar con la santificación progresiva, porque es a diaria. Y para nosotros caminar en esa santidad, necesitamos algunas verdades en nuestras vidas para poder ver la presencia de Dios obrar y manifestarse en medio de nuestra vida.
¿Por qué Dios pide la santificación? Porque Dios es santo. Aló, Dios es santo. Y Él busca la santificación de nosotros, amada iglesia. ¿Cuál es el único atributo que se repite 3 veces? Santo. Yo soy santo, 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 dice la palabra. Es el único atributo, amada iglesia, que se repite: santo, santo, santo. Y Dios busca santidad en medio de nosotros. Alguien le da un amén al Señor hoy. Dale un fuerte aplauso al Rey. ¿Qué es lo que más Dios odia? Diga conmigo: Dios odia el pecado. Diga: Dios odia el pecado. Dígalo más fuerte: Dios odia el pecado. Cuando usted va al Salmo 45, usted mira las bodas del Rey y dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mira a óleo y acacia. Y me quedo ahí. Dios nos ha ungido a nosotros. Dios tiene algo especial en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué la santificación? Escriba. Según Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:3 dice la palabra. 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Diga: nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La santificación no tiene que ver que si quieres o puedes. La santificación de Dios es la voluntad de Él. Él busca en nosotros que haya santificación a diario. La santificación no solo son los domingos cuando vienes al culto. La santificación es allá afuera, donde tú hablas, manifiestas la santificación de Dios. Donde tú te mueves, puedes reflejar que hay santidad a Dios, que hay temor a Dios. Diga conmigo: es la voluntad de Dios. La santificación es la voluntad de Dios. Necesitamos vivir continuamente en santidad, porque es lo que le agrada a Dios. Pero tiene que nacer en el corazón la santidad. Él es santo, amada iglesia. Y le gusta a Dios, a papito Dios, le gusta a la gente que aborrece el pecado. Dije: a Dios le gusta a la gente que aborrece el pecado. A Dios le agrada y lo pone contento la gente que dice: yo no tengo nada que ver contigo, pecado. Yo me alejo porque yo agrado a Dios, porque yo vivo en comunión, yo vivo en relación, yo vivo en obediencia, yo vivo en santidad, yo no vivo en la desobediencia. Queremos mantener contentos a Dios. Necesitamos mantener contentos a Dios. Tienes que cambiar el tipo de relación que llevas, porque muchos solo llevan una relación de pide, dame. Deja de llevar ese tipo de relación. Empieza a decirle: Señor, ¿qué buscas de mí? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué áreas quiere que te rinda? ¿Qué áreas quiere que te entregue? ¿Cuál es lo que estás demandando hoy de mí? Ya Dios sabe de qué tenemos necesidad. Ya Dios sabe lo que tú estás batallando. Pero ahora Dios quiere que tú le agrades en tu diario vivir. Que empecemos a caminar en su voluntad. Tenemos que hacer guerra al pecado. ¿Sabes qué hace la santificación? La santificación nos prepara el camino. Diga conmigo: nos prepara el camino. Dígalo más fuerte: nos prepara el camino para ver la manifestación de Dios. Dije: para ver la manifestación de Dios. ¿Cuántos queremos ver la manifestación de Dios en nuestra vida en este tiempo? Necesitamos la santificación, amada iglesia. La gloria de Dios quiere ser manifestada. ¿Y qué pasa cuando empieza la manifestación de Dios? Usted empieza a ver la bendición, usted empieza a ver la sanidad, usted empieza a ver la victoria, usted empieza a ver diferentes maneras como Dios está obrando, como Dios está derramando. Tú empiezas a ver tu familia, que algo está pasando, tu economía en algo se está girando, tu entorno está cambiando, porque Dios se está manifestando en medio de tu vida, amada iglesia. Pero sabes que la santificación
tiene que ser una meta en tu vida. Diga conmigo, tiene que ser una meta personal. Esta no es una imposición del pastor. Esta es una meta que tú tienes. Una meta por agradarle a Él. Una meta por estar a cuentas con el Señor. La carta de Primera de Pedro, capítulo 1, dice de la siguiente manera. Pedro, capítulo 1, verso 16. Primera de Pedro 1:16. Dice, porque escrito está. ¿Qué dice? Sé santo. Dígalo. Sé santo. Vaya al verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo. Sé también vosotros santos. ¿En qué dice? En toda vuestra manera de vivir. Sé santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Dios busca santidad en medio de nosotros. Necesitamos la santidad, amada iglesia. Santo no implica que vamos a ser perfectos, no. Dios nos llama a que vivamos una vida de santidad, que busquemos la santidad a diario. Yo no me puedo comparar con usted, ni usted se puede comparar conmigo. No podemos medir yo no puedo medir la santidad suya con la mía, ni la mía con la suya. Porque esto es muy personal, la santidad de cada uno. Porque la santidad no comienza con el exterior. La santidad no comienza con el exterior. La santidad comienza con el interior nuestro. La santidad empieza de adentro hacia afuera. No, ¿de qué te sirve que te cambien los hábitos de afuera si lo de adentro no ha sido transformado? Necesitamos una transformación de adentro hacia afuera, amada iglesia. Necesitamos que Dios trabaje de adentro hacia afuera. No se puede juzgar con lo que se está batallando, porque la santidad va creciendo gradual. La santidad va operando en nuestras vidas, en medio de nosotros. Primera de Corintios, tengo poco tiempo. Primera de Corintios capítulo 6. Dice la palabra. Primera de Corintios 6:11. Ok. Y esto erais alguno, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. ¿Cuántos le damos un amén al Señor? Dice, mas ya habéis sido lavados. ¿Cuántos hemos sido lavados por la sangre de Cristo? Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, porque Dios lo hizo a través de su Hijo hace 2000 años atrás. 2000 años atrás Jesucristo nos santificó. Ahora nos toca apropiarnos de la obra que Cristo hizo 2000 años atrás. Dice, hemos sido santificados, hemos sido lavados. Dice, habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Diga conmigo, justificación. Diga, y santificación. Diga, son dos palabras juntas. Diga, son dos palabras juntas, pero no son iguales. Diga, no son iguales. Justificación y santificación no son el mismo significado. ¿Sabes qué es justificación? Justificación es la declaración legal de que somos inocentes delante de Dios, porque a través del Hijo Él nos hizo inocentes, Él nos hizo aceptos delante del Señor. La justificación declara, amada iglesia, que Cristo murió por nuestros pecados. Alguien le da un amén al Señor. Nos declara inocentes delante del Padre, porque la obra de Cristo nos declara que hemos sido comprados para vivir una vida de acuerdo a la que Dios estableció en nosotros. Entonces necesitamos entender la palabra justificación. Cuando la palabra dice justificación, es que somos legalmente inocentes. Porque recuerda que estamos para condenación, estamos para muerte de vida eterna. Pero la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos justificó y nos declaró legalmente inocentes. Tú eres legalmente inocente por la sangre del Cordero.
Somos inocentes, amada iglesia. La obra de Jesús nos justifica. Después de que salimos de aquel juicio, ya no somos culpables. Usted tiene que entender esto, que no somos culpables. Salimos siendo una vida diferente. Ahora, pero cuando le hablamos de santidad, de santificación, diga conmigo, es la separación. ¿La separación de qué? De la evidencia de que vivimos una vida de justificación. ¿Se acuerda la mujer que trajeron a Jesús? Que la tomaron en mano en la masa cuando estaba haciendo aquel acto. Vinieron todos aquellos hombres, la trajeron la mujer, la pusieron delante de Jesús. ¿Y qué pasó? Todos tenían una piedra, ¿para qué? Para apedrearla. Jesús hizo una declaración sobre aquella mujer. ¿Cuál fue la declaración? Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué hicieron aquellos? Soltaron la piedra. Soltaron la piedra todos aquellos hombres. Esa fue la declaración que Jesús hizo delante de aquella mujer. Le dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos tenían una piedra. ¿Sabe cuál fue la santificación de aquella mujer? Jesús le dijo: vete, tus pecados te son perdonados. Desde ese momento, aquella mujer entró en el proceso de la santificación. Cuando le dijo: no peques más, ahí entró el proceso de la santificación. Cuando tú entras en el proceso de la santificación, cuando el pecado no tiene autoridad sobre tu vida, cuando el pecado no se enseñorea, cuando el pecado lo aborrece, cuando tú ya no quieres caminar una vida en pecado, sino que anhelas vivir una vida en santidad, una vida en obediencia, una vida determinada a serle fiel a Él. No la condenó, pero le pidió que se santificara. Hoy otro punto: la santificación requiere del temor de Dios. ¿Sabe qué dice 2 de Corintios? Ahí nomás. 2 de Corintios 7. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas. Dice: limpiémonos. Diga conmigo: limpiémonos. ¿Qué es lo que Dios demanda? Diga conmigo: que nos limpiemos. Dígale al que está a tu lado: Dios anda buscando que te limpies hoy. Diga: que te limpies. Que nos limpiemos. Dice: que nos limpiemos de toda contaminación de carne. Oiga, de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Cuando tú no tienes la revelación de la palabra o de la santidad al Señor, vas a bregar. Una cosa es el miedo a Dios, otra es el temor a Dios. Yo he estado hablando esta semana que no es lo mismo el miedo que el temor a Dios. Temor a Dios es que tienes: ay, que me va a castigar, ay, es que me va a venir disciplina, ay, es que lo otro. Ese es miedo. Aquellos tuvieron miedo y se fueron a esconder detrás de las hojas. Temor no es miedo. Temor es respeto a su presencia. Temor es amar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el verdadero temor y reverencia. Cuando tú tienes temor a Dios, tienes reverencia en la casa de Dios. Cuando tú tienes temor a Dios, tienes reverencia en todo tiempo y en todo momento. Necesitamos el temor de Dios arraigado en nuestras vidas. ¿Sabe que el miedo viene del pecado? ¿Cuándo tuvo miedo Adán? Cuando pecó. Pero cuando venimos al Señor y nacemos de nuevo, empezamos a experimentar el temor de Dios. El temor no es a Él, iglesia. No, usted no le tiene temor a Él. Es temor de Dios.
El temor de Dios va más allá que del temor a Él. Es reverencia. Es una conciencia que usted la tiene, que Dios está contigo, que Dios camina contigo, que Dios está en todas partes, que tienes que vivir una vida de santidad, que tienes que vivir una vida de pureza, aunque nadie te esté viendo, aunque nadie esté alrededor tuyo, pero sabe que Dios está contigo en ese lugar. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo esta parte. Necesitamos crecer en la santidad de Dios. Pero a veces violamos el temor a Dios con nuestra desobediencia y empezamos ¿a qué? A bajarnos, a separarnos. Lo pequeño comienza a decirte. Aquello pequeño comienza con aquello pequeño. Y no te dice que estás mal. Te vas apartando. Aquellas cosas pequeñas las vas dejando por ahí, pero esas cosas son las que te van separando. Porque esas cosas pequeñas son las que están echando a perder tu verdadera relación con Dios, tu verdadero compromiso con Dios. 1 Tesalonicenses 5:23 dice la palabra: y el mismo Dios de paz, dice, os santifique por completo. Diga conmigo, nos santifique por completo. Diga conmigo, el Dios de paz os santifique por completo. Dice, el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, oiga iglesia, todo vuestro ser, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay un orden establecido por Dios. La religión nos enseña de una manera. La religión comienza de afuera hacia afuera, pero la relación con Cristo comienza desde el Espíritu, porque tú tienes que entender lo siguiente: hay pecados en el espíritu, hay pecados en el alma y hay pecados que se manifiestan en el cuerpo. Y a los que más les prestamos atención son a los del cuerpo. Pero hay pecados en nuestro espíritu. Por eso necesitamos purgar nuestro espíritu. Necesitamos decirle al Señor que purgue lo más interno de nuestro ser, aquellos pecaditos ocultos o aquellos que están en el alma. El alma son las emociones, en el alma son las mentes, en el alma está la voluntad. Ahí hay pecados también. Pecado no es que ya no sales allá afuera. Pecado puedes estar en tu casa lleno de altivez en tu corazón. Y esa es parte de tu alma. No, que no andes pecando en la calle no quiere decir que no tengas pecado. Por eso la palabra dice la palabra que nos mantengamos irreprensibles. Y dice, os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo. Vamos, levante su voz y levante su mano, diga, espíritu, alma y cuerpo. Necesito, vamos, levante su mano y diga, necesito ser santificado en espíritu, en alma y cuerpo. Necesito que Dios depure lo más profundo de mi ser, que Dios desarraigue toda semilla de iniquidad en mi espíritu, toda semilla de iniquidad en mi alma sea desarraigada, toda manifestación de la carne sea alejada de mi ser. Ya terminé. Nos enfocamos en lo exterior, pero Dios busca el interior nuestro. Dije, Dios busca el interior nuestro. Porque el pecado del cuerpo es lo más visible, pero los del espíritu son más difíciles de identificar. Y ahí es donde muchos cristianos empiezan a fracasar. Ahí es donde muchos líderes empiezan a caer en los baches. Como ya no pecan afuera, pero dentro de tu corazón hay. Diga conmigo, todo comienza de adentro hacia afuera. Dígalo más fuerte, todo comienza de adentro hacia afuera. ¿Sabe qué puede estar en el espíritu? La ira.
¿Qué puede estar en el espíritu, en el alma? La rebelión, el orgullo, la altivez. Eso es lo que estaba en el rey Usías. El rey que trajo una manifestación gloriosa. Israel estaba viviendo las mejores temporadas. Pero aquel poco a poco, paulatinamente, su corazón dice que se enalteció y le trajo ruina. Tenemos que hacerle guerra al pecado. Tenemos que hacerle guerra a todo aquello que no le agrada al Señor, amada iglesia. Tenemos que hacerlo a través del Espíritu Santo, amada iglesia. Que Dios trabaje en nuestra acción. Levante su mano y diga conmigo: Señor, yo renuncio a todo pecado en mi espíritu. Vamos, dígale: yo renuncio a todo pecado en mi espíritu. Diga: yo renuncio a todo pecado en el alma. Yo renuncio a todo pecado del cuerpo. En este mismo día, Señor, yo soy libre para servirte. Soy libre para vivir una vida en santidad en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué hace la santificación? Es para consagración. Si Dios te pide santificación, es para que te consagres. Necesitamos vivir una vida consagrada al Padre, amada iglesia. Me gusta lo que dice en la carta de Corintios 6:18, de la primera dice 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. Verso 20, porque habéis sido comprados por precio, dice la palabra. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sabe? La santificación es el medio que Dios busca para la consagración. Ojo, la santificación, grábate esto, la santificación es el medio que Dios busca para la consagración. Dios quiere su remanente consagrado en los últimos tiempos. Dios nos quiere consagrados. Dios no te quiere un pie afuera y un pie adentro, o tú puedes estar adentro y tener los pies afuera. Pero Dios busca consagración. Santificar es tomar a alguien y apartarlo para algo. Dios te tomó y te apartó para algo en este tiempo. Pero Dios te apartó para algo. Entonces, cuando Dios te santifica, es para apartarte para algo. Entonces viene la consagración. ¿Y la consagración para qué? Es para servir a Dios. ¿Aló? Yo estoy consagrado para servir a Dios. Para eso somos consagrados. Yo me acuerdo que hace 20 años atrás Dios me amarró en el ministerio, pero me empecé a santificar y me empecé a consagrar. Y desde ese día que empecé a servir, mi vida ha ido en un proceso de consagración. Allá afuera no hubiera logrado la consagración. Fue cuando empecé a santificarme y a empezar a involucrarme en la obra. Dios empezó a consagrarme y a traer crecimiento en mi vida. Hay gente que se santifica pero no se consagra. La santidad es para que le sirvamos, es para que nos comprometemos. La santidad es para consagrarnos. Diga conmigo: la santidad es para consagrarnos. Pónganse sobre sus pies. La santidad es para qué. Dígalo: la santidad es para consagrarnos. Termino en esta cita en Hebreos 12:14, muy conocida, que dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos, la santidad, sin cual nadie verá al Señor. Ahora, está bien, vamos a ver un día a Dios, pero también podemos ver a Dios hoy presente obrar en nuestras vidas. Necesitamos ver la manifestación de Dios. Si yo no vivo en santidad, amada iglesia, tú no vas a poder ver a Dios manifestarse en ningún momento de tu vida. Yo no sé a quién tú escuchas cuando tú vienes aquí, porque puedes escuchar al pastor o puedes escuchar a Dios. Pero cuando tú vives en santidad, tú no estás escuchando al pastor, tú estás escuchando a Dios. ¿Qué te está hablando? Es una diferencia. Y por eso es que muchos no se produce un cambio, porque solo vienen a escuchar al pastor. Pero tú no vienes a escuchar al pastor. Tú vienes, por eso dice: sin santidad nadie verá al Señor. Unos podemos ver a Dios, otros no. Unos dicen: no, qué mal estuvo la alabanza. ¿Por qué?
Porque probablemente no hay santidad. No está consagrado. Y entonces así puede ser el tungui tungui, la voz más fea. Pero como yo estoy consagrado para el Señor, no importa quién está cantando. Lo que yo estoy es conectado con mi papá. ¿Se ha fijado alguno? Hey, que mal estuvo el servicio y hoy no estuvo así más o menos el servicio. Pregúntese por qué estuvo más así. Porque Dios se mueve de diferente forma. Dios no solo se mueve cuando aquel cae, cuando aquel grita. Dios se mueve en lo pasivo. Dios se mueve en lo sencillo. Dios se mueve solo en una palabra. Dios se mueve de diferentes maneras. Pero el servicio, hoy esos de alabanza andaban mal hoy. No andaban ungidos. Y probablemente no eran los de alabanza. Era usted que no andaba ungido hoy. Nos pasa. Nos pasa muchas veces. No siento a Dios, pero aquel sí sintió a Dios. No, yo no escuché a Dios, pero yo sí lo escuché a Dios. No, yo no miré a Dios, yo sí miré a Dios. Porque hay cosas que nos obstaculizan el ver, el oír a Dios. Donde no hay santidad, tú no vas a poder ver a Dios o oír a Dios. Por eso dice, sin santidad nadie puede ver al Señor. Dice el verso 14, dice sin santidad. ¿Qué dice? La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Necesitamos empezar a experimentar la presencia de Dios. Dios está en este lugar, pero muchos no la sentimos. Muchos entramos al culto. Muchos nos hemos vuelto como una rutina, porque hay algo que hay dentro de tu corazón. Pero el día que sale la rutina, el día que sale el pecado, el día que sale todo, vienes, adoras, te quebrantas, te humillas, lloras, te postras, gritas, saltas, adoras, das amén, das aleluya, das exaltación al Rey. El día que tu corazón se limpia es el mejor día, es la mejor experiencia, es la mejor noche, es el mejor día que te pudo haber pasado. Cuando tú te depuras y empiezas a vivir días sobrenaturales en tu caminar, y no se basa si el pastor andaba bien o los de alabanza andaban bien, era como yo andaba, porque Dios se mueve, Dios es real en medio de estos tiempos. El problema es que siempre queremos evadir nuestra responsabilidad, culpando al otro y no reconociendo nuestra falta y nuestro pecado. No, Adán dijo, no, la mujer que tú me diste. Estaba evadiendo su responsabilidad. La santidad es la que le agrada a Dios. Tenemos que empezar a crecer en una vida de santificación. Bendito el Señor que nos llamó a santificación, amada iglesia. Es hora de empezar a arreglar nuestro caminar. Saque toda la basura emocional que pueda haber hoy en su corazón. Eche fuera todo lo impuro este día que está en su vida. Saque todas aquellas malas palabras que puedan haber en su corazón. Saca toda aquella mentira que pueda estar gobernando tu corazón. Saca la arrogancia, saca el orgullo. Dile, Señor, yo no quiero vivir más en arrogancia, no quiero ser altivo. Saca la rebeldía, saca la desobediencia de mi corazón. Pero hoy venimos a consagrarnos delante del Señor. Dios Póngase sobre está sus pies. aquí.